Bien, entonces vamos a revisar brevemente en esa segunda parte de la sesión, que es una sesión de tipo médico-cultural, cómo esos conceptos que el doctor Rodríguez Moya nos ha dicho y las complicaciones de la transfusión ya estuvieron presentes desde hace numerosos años cuando se empezaron a hacer las transfusiones. Vamos a revisar brevemente algunos aspectos sobre la historia de la transfusión sanguínea. ¿Por qué? ¿Por qué a los humanos se nos ha ocurrido transfundir sangre? ¿Por qué se les ocurrió a los pioneros hace varios años? Los antiguos filósofos pensaban que todo lo que existe en el universo y en el mundo estaba compuesto solamente de 4 elementos. Había 4 elementos que integran la naturaleza: el fuego, el aire, la tierra y el agua. Y la mezcla o la combinación de esos elementos es lo que conforma las criaturas, los sólidos y todo lo que existe en el mundo y en el universo. Por lo tanto, esos elementos lo que hacían era representar cualidades de frío o calor y humedad o falta de humedad. No son más que 2 cualidades contrapuestas. Y así decían que el agua, por ejemplo, es fría y húmeda, el fuego es cálido, obviamente, y seco, aquí no hay nada de humedad, el aire es cálido y húmedo y la tierra es fría y seca. Estas cualidades contrapuestas, que se llaman enantiosis para los griegos, conforman estos 4 elementos del mundo, pero que también nos conforman a nosotros como humanos. Y vean que para los antiguos filósofos, los humanos estamos compuestos solamente de 4 elementos. Estamos compuestos de flema, que es la pituita, que es fría y húmeda como el agua. Estamos compuestos de bilis amarilla, que es caliente y seca como el fuego. Y estamos compuestos de un elemento importantísimo, que es la sangre. Ahí vamos a ver lo de la transfusión. Y la sangre es caliente y húmeda como la tierra. La sangre se identifica con la tierra, que además la tierra es la que nos proporciona la vida, la madre tierra, de ahí obtenemos los alimentos, etc. Y la bilis negra es seca y fría. Entonces, para los antiguos, la sangre, que es uno de nuestros componentes principales, se formaba en el hígado, a partir de los alimentos ingeridos. No había el concepto de que la sangre se forma en la médula ósea. Según los antiguos médicos y filósofos, los alimentos que pasan al intestino sufren una primera digestión, que quiere decir cocción realmente, se cuecen parcialmente y pasan en forma de kilo hasta el hígado, todavía blanquecinos, ¿verdad? Y entran al hígado por la puerta principal, la vena de la puerta del hígado, que en latín es porta. Por eso le llamamos la porta, la vena porta, porque es la gran entrada al hígado. Y aquí los alimentos se condensan en forma de un gran coágulo, que para los antiguos eso es el hígado, un gran coágulo. Y después, esto viene una licuefacción y se transforman paulatinamente mediante una segunda cocción o segunda digestión en sangre. Así es que la primera digestión es la transformación de alimento en kilo y la segunda digestión de la transformación de kilo en sangre en el hígado. Y esta sangre para los antiguos es la que nos llevaba los alimentos por las venas a la periferia. La sangre iba del hígado a los tejidos por las venas, no había concepto de retorno venoso. Nosotros sabemos muy bien ahora que la sangre viene por las venas hacia el centro, hacia el corazón. Pero los antiguos, en especial el Galeno, este gran médico de la antigüedad romana, que vean qué tan importante fue Claudio Galeno, se llama Claudio Galeno. Su labor fue tan importante que ahora, 20 siglos después, a todos los médicos nos dicen galenos, porque fue un hombre tan importante, tan grande, revolucionó tanto la medicina, que todos somos sus discípulos. Y Galeno pensaba que la sangre llevaba nutrición a través de las venas y varios órganos le quitaban los residuos. El vaso le quita los residuos de la tierra, por eso se parece a un gran coágulo frío. El riñón le quita el agua, el exceso de agua que viene en los alimentos, que sigue siendo verídico en nuestra fisiología. Y esa sangre, entonces, entra por la gran porta al hígado, como habíamos mencionado, y se transforma. Por lo tanto, para los antiguos, la sangre después se iba hacia el ventrículo derecho del corazón y de ahí pasaba al izquierdo. Fíjense que esto lo decía Galeno porque hizo experimentos en animales, en ungulados, en tortugas y también en ungulados como los caballos, que tienen algunos animales de estos ventrículos únicos o comunicación interventricular, y él pensaba que en los humanos ocurría lo mismo, y la sangre venosa pasaba al ventrículo izquierdo, y para él aquí ocurría la neumatización, esto es, se impregnaba la sangre de espíritus externos, y este espíritu venía del Olimpo, es un regalo que tenemos de los dioses en forma de neuma. El neuma, entonces, era un principio vital, que no es otra cosa más que el aire, que existe en la atmósfera,
Y ese neuma que nos regalan los dioses entra por la nariz, va por la traquearteria, según ellos, y la traquearteria llegaba hasta el ventrículo izquierdo del corazón para llevar el neuma procedente de los dioses. Y entonces la sangre se impregna de neuma y se transforma en un líquido vital, y de ahí toma su color rojo y se va por las arterias para llevar vitalidad a los tejidos. Entonces los tejidos recibían dos tipos de sangre realmente. La sangre venosa del hígado, que es nutricia, y la sangre arterial del ventrículo izquierdo, que es vital. Y parte de esa sangre se iba hacia la cabeza, y aquí existía una red de anastomosis, que ahora conocemos como polígono de Willis, pero que él pensaba que era como los animales inferiores, una red de arterias que le llamó la red admirable o rete mirabile, y que por ahí se filtraba mediante un tercer paso la parte más sublime de la sangre, que es lo que ahora identificamos como líquido cefalorraquídeo, que es la porción netamente humana, lo que nos da la psique. Y a partir del cerebro, ese líquido iba a los tejidos por la médula espinal y los nervios. Fíjense ustedes, ellos pensaban que era conducto de líquido. Entonces los tejidos recibían tres tipos de líquidos: la sangre venosa nutricia, la sangre arterial vital y el líquido cefalorraquídeo psique, que nos daba el movimiento y la cualidad humana. Esto se debía a que los humores se separaban, esos 4 humores que hemos dicho. El humor que sobraba era la flema o la pituita. Si a la sangre se le quitaba la flema o pituita, quedaba nada más la parte más acuosa y pura, que es el líquido cefalorraquídeo. ¿Y saben cómo se eliminaba? En las disecciones se había visto que en la base del cráneo tenemos la lámina del etmoides, que está cribada, que es como una criba. Una criba quiere decir una coladera, algo para tamizar, para colar. Entonces él pensaba que se quitaba la pituita de la sangre y se eliminaba a través de los orificios del etmoides y salía a la nariz. De tal forma que ese moco que tenemos en la nariz no es otra cosa para los antiguos griegos que la eliminación desde la sangre del exceso de pituita o flema para eliminarlo por la nariz. Pero parte de esta flema se quedaba atorada en la base del cráneo, no podía salir, y ahí forma una pequeña glándula que ahora conocemos con el nombre de pituitaria. No les llama la atención el nombre de pituitaria. Pituita quiere decir flema. Era un moco mal eliminado. La pituitaria no es más que un moco mal eliminado para los antiguos griegos que se quedó en la base del cráneo. Fíjense, todo eso a partir de la sangre. Entonces, a través de los años se sabía que las enfermedades se producían por la falta de equilibrio en los 4 humores. Y equilibrio es crasis. Entonces, si nosotros tenemos crasis, tenemos la salud. Pero si hay desequilibrio, es discrasis, hay enfermedad. Por eso muchos se le dicen tiene una discrasia sanguínea. O sea, tiene un desequilibrio de la sangre de los 4 humores y eso producía la enfermedad. Por eso había que hacer sangrías. Fíjense que no se les ocurría meter sangre, como hacemos los médicos del siglo XXI. Las transfusiones aparecieron apenas hace unos pocos años, pero durante miles de años la humanidad no necesitó transfusiones. Al contrario, hacía sangrías, sacaba el exceso de sangre para restablecer el equilibrio y la crasis y volver la enfermedad. Hay muchas ilustraciones de la Edad Media de los médicos que están haciendo sangría, sacando sangres para la salud. Vean, otro ejemplo de sangría. Y de esa manera se retiraban los excesos de flema o de otros elementos. En el siglo XVII, William Harvey en Inglaterra descubrió que esa teoría no era del todo cierta, que la sangre por las venas realmente regresa al corazón y que la sangre no se está formando continuamente a partir de los alimentos, como decía Galeno. Fíjense cómo se formaba la sangre según Galeno. Ya dijimos, los alimentos pasan al hígado y se condensan, ¿no? Pero William Harvey calculó el ventrículo del corazón, cuánto mide en volumen, y contó las pulsaciones por minuto. Y entonces pudo decir, bueno, si pasan tantas onzas de sangre por pulsación a la aorta, ya hay tantas pulsaciones por minuto, calculó cuántos kilos de sangre pasaban del ventrículo a la aorta por tiempo. Y llegó a la conclusión de que pasaban más o menos 12 kilos de sangre cada media hora. Y él dijo, a ver, ¿de dónde sale tanta sangre? 12 kilos en media hora. No estamos comiendo 12 kilos de alimentos cada hora. Entonces la sangre nos está formando continuamente de los alimentos, como decían hace 2000 años Galeno. Fíjense qué pensamiento tan simple. Entonces él llegó a la conclusión de que no hay una formación de sangre continua de 12 kilos por media hora, porque no tomamos esa cantidad de alimentos. Por lo tanto, la sangre es la misma. Y lo único que hace es dar vueltas y circular.
Y por eso él descubrió la circulación sanguínea en 1628 con esos pequeños experimentos que ustedes los pueden hacer con las ligaduras, viendo hacia dónde se mueve la columna de sangre. De esa forma, publicó su libro en 1628 que se llama Exercitatio Anatomica de Motu Cordis Sanguinis in Animalibus, que del latín al español se traduce como experimentos anatómicos acerca del movimiento del corazón y de la sangre en los animales. Y llegó a la conclusión de que la sangre circula, como los planetas circulan alrededor del Sol. Estaba en boga la nueva teoría del universo de los grandes astrónomos como Copérnico y Kepler, que habían establecido que realmente, Copérnico había establecido que el Sol era el centro del universo y los planetas giraban en torno a él. De esa misma forma dijeron, la sangre gira alrededor del corazón como los astros giran alrededor del Sol. Y con el descubrimiento de la circulación sanguínea, pues resulta que la sangre, entonces hay que cuidarla, porque es la misma que está reutilizándose. Esta es la descripción de 1628 del libro, la frase clave, donde dice William Hervey, el movimiento de la sangre nutre, da calor y vigoriza todas las partes. Las partes son los órganos. Al llevarle sangre más caliente, más perfecta, más vaporosa y espirituosa, y aún diría yo, más alimentativa. En las partes, que son los órganos en la periferia, sucede lo contrario, la sangre se enfría, pierde el calor corporal, ¿no? Se espesa. La coagulación, ahí está una de las primeras teorías de la coagulación, que la sangre al perder el calor se condensa. Y por decirlo así, la sangre tiene que volver al principio, o sea, al corazón, al cual regresa como la fuente u hogar del cuerpo. Hogar aquí es hoguera, como un fogón, donde está el calor produciéndose en el corazón, para recuperarse. Allí en el corazón, por el calor natural, potente cuanto impetuoso tesoro de vida, vuelve a licuarse. Es la fibrinolisis que llamamos nosotros ahora, ¿no? La licuefacción de la sangre. Y a preñarse de espíritus. Es la oxigenación. Se llena de oxígeno, que es el espíritu vital, que es como si dijésemos de un bálsamo para volver a ser distribuida. Con esta nueva teoría del movimiento de la sangre, queda en claro que la sangre es preciosa y preciada, porque no la podemos desperdiciar, ¿verdad? Y entonces se les ocurre que si la sangre es la fuente de la vida y tenemos individuos enfermos que están perdiendo la vida, si les pasamos una transfusión de sangre, pueden recuperar la salud porque la sangre lleva la vida. Fíjense que eso se ocurrió ya desde el siglo XVII. Este médico, Andreas Libavius, en 1615, vean lo que escribió. Vean lo que escribió Libavius. Se ha presentado un joven robusto, sano, lleno de sangre espirituosa. Se refiere que es sangre saludable. Y se ha presentado también otro exhausto de fuerzas, delgado, maciliento que apenas mostraba ánimo. El maestro del arte tiene túbulos de plata congruentes entre sí, abre la arteria del joven robusto e inserta y adapta un tubo. Luego secciona una arteria del enfermo e introduce un túbulo que recibe al otro y entonces se aplica los dos tubos mutuamente y así la sangre arterial cálida y espirituosa sale del individuo sano hacia el enfermo, aportando la fuente de vida y expulsando toda debilidad. Fíjense el principio que se buscaba con la transfusión hace 400 años. Este hombre, Hieronymus Cardanus, que todo el mundo lo conocemos en la actualidad y lo pronunciamos sin acordarnos de él, sobre todo los mecánicos, nuestros coches no funcionan si no funciona el cardán. Ustedes saben que si se descompone el cardán del coche, el coche queda inutilizado. Este hombre inventó el cardán, por eso se llama cardán, por Cardanus, que es ese tornillo sin fin que mueve toda la maquinaria del automóvil. Este hombre concibió también en el siglo XVI el poder hacer transfusiones teóricas. Y Johann Daniel Mayer en Alemania, en el siglo XVII, también fue de los primeros en idear túbulos para infundir sustancias y se publicó, vean ustedes este tratado en 1667 de Mayors, la cirugía infusoria, que quiere decir procedimientos quirúrgicos para infundir. Gracias a eso ahora tenemos soluciones y ponemos venoclisis. Fueron los inicios en que empezaron a experimentar qué ocurría si se introducían sustancias en las venas. Entonces vean cómo se hacían las ligaduras primarias, luego se aplicaban esas primitivas jeringas que eran unas vesículas, eran vejigas realmente, que tenían líquidos para infundir en la vena.
con esos instrumentos mayores, ¿verdad? Entonces, se hacían experimentos para pasar agua. Pero saben también que se hacían animales. A los perros se descubrió que si se les infundía con esas jeringuillas vino tinto, el perro se emborrachaba, obviamente, ¿no? Entonces se pasaba leche, se pasaba vino y se descubrió que se podían infundir líquidos y modificar entonces el estado de los individuos. De esa manera se les ocurrió que se podía infundir vida, que se podía infundir sangre. Y todo eso fue revisado por otro alemán, Johann Sigismund Helmholtz, también en el siglo XVII, que publicó una reseña de los métodos, vean ustedes en su obra Clismática Nova, cómo se pueden hacer. Aquí están los primeros experimentos de infusión sobre las venas, infundiendo todo líquido, todo tipo de líquidos para probar qué ocurría en la fisiología. Y por supuesto, la consecuencia inmediata era, ¿qué pasa si infundimos sangre? ¿Verdad? Podemos entonces meter vida a esos individuos. Y surgen los primeros intentos por transfundir sangre de diversos procedimientos, vamos a ver ahorita, de diversas fuentes, a los enfermos. Estas son jeringas antiguas, vean cómo eran de latón o de metal, esos son los émbolos primitivos, datan del siglo XVII. Se encuentran en muchos museos de Europa, ustedes los pueden ver en los museos antiguos, sobre todo en Inglaterra. Esos son de un museo de historia de la medicina que está en Oxford, en Inglaterra, donde se conservan esas jeringas originales. Pero vean entonces cómo se empieza a pasar sangre de un animal a otro, que son los que sirvieron para experimentación, y la consecuencia inmediata fue transfundir sangre de cordero a humanos. Las primeras transfusiones fueron transfundir sangre de cordero a humanos. ¿Por qué? Porque se decía el Cordero de Dios y se veía cierta divinidad, y esto podía ser más beneficioso. Y se hicieron experimentos inicialmente de transfundir sangre de animales a humanos. Hay numerosos datos en la literatura, como demuestran ustedes aquí. En Italia, pocos conocen al doctor Baghibli, que también fue de los primeros en proponer este tipo de método. Ocurrió también que en la ciudad de Florencia, que en esa época era un centro importante de filosofía y de medicina, este gran médico italiano Francesco Folli, vean ustedes, se le atribuye que fue el inventor de la transfusión sanguínea, porque él hizo varias demostraciones de pasar sangre de animales a humanos en presencia de los reyes de la época, y sobre todo el doctor Giovanni Guglielmo Riva, que se sabe que hizo transfusiones en pacientes tuberculosos en la ciudad de Roma desde el siglo XVII, pero siempre transfundiendo sangre de animales. Sin embargo, otro gran médico procedente del norte, un danés, nacido en Copenhague, hay un gran monumento a este hombre, que en danés su nombre original fue Niels Stensen. Este hombre, nacido protestante inicialmente, después se convirtió al catolicismo y viajó desde el norte protestante hacia Roma. Y en Roma cambió su nombre, lo latinizó de Stensen en danés a Stenon, como lo conocemos ahora. Recuerden el conducto de Stenon. El conducto de Stenon que tenemos, se lo descubrió, el conducto salival. Este hombre, cuando estuvo en Roma, se enteró de las transfusiones que se estaban haciendo, y vean lo que dijo hace más de 300 años, que se aplica a lo que nos ha dicho el doctor Rodríguez Mollado esta noche. No es lícito efectuar transfusiones de sangre porque vamos a exponer a los enfermos a grandes peligros, dado que no conocemos aún las características de los tipos de sangre que debemos transfundir. Han pasado 300 o 400 años y seguimos sin conocer aún esas características. Apenas empezamos a sospechar que hay trali y que hay sensibilización y que hay proteínas, pero ya los filósofos y médicos lo habían previsto hace más de 300 años. Así, vean ustedes en esta otra obra de Paolo Manfredi, publicada en Roma en 1668, ya se da cuenta de esta novedosa, ¿verdad?, moderna, la nueva e inaudita, o sea, nunca conocida, operación médico-quirúrgica de transfundir la sangre, ¿verdad?, dentro de un hombre. Experimentos para transfundir la sangre de un animal a un hombre, ¿verdad? Eso, Brutus es animal en latín, a un hombre. Y aquí está la sangre de los corderos. Vean cómo hay varios tratados de medicina en esta época, en el siglo XVII, como esto de Pietro Berettini, donde se muestra aquí a esos humanos. Y vean a quién está abrazando. Está abrazando a un pequeño perro. Si nosotros amplificamos esta fotografía, el Señor está abrazando a su donador.
vean ustedes que se está haciendo una transfusión de la vena yugular de un cordero, mejor dicho, a la vena del paciente. Entonces, fue muy común en Europa en los primeros años transfundir, y hay muchos testimonios de la transfusión de animales a hombres. Vean ustedes, aquí hay otras escenas de transfusión de animales a hombres, pero finalmente a alguien se le ocurrió transfundir sangre de hombre a hombre. Y empezaron a hacer los primeros experimentos que están ya ilustrados en esta obra de Claude Tardy desde 1667. Y allí hay una gran confusión y un debate. ¿Quiénes hicieron las primeras transfusiones de hombre a hombre? Bueno, esto ocurrió en el año de 1666 y varios grupos experimentales en varios países estaban trabajando sobre ese moderno para la época línea de investigación, sobre todo Inglaterra y Francia, pero también lo había hecho Italia. Uno de los primeros, vean ustedes, es precisamente Robert Boyle. Recordemos las leyes de Boyle-Mariotte que aprendíamos en la preparatoria, las leyes de los gases. Este gran físico y científico inglés, Robert Boyle, pues también se dedicó a tratar sobre la sangre. Y él colaboró inicialmente en las primeras transfusiones de hombre a hombre, junto con este hombre, con Christopher Wren, que no era médico, era arquitecto. Él diseñó, por ejemplo, la Catedral de San Paul en Londres. Este gran arquitecto, que era un grupo de científicos donde había médicos, físicos, arquitectos, naturalistas, etcétera, planearon las primeras transfusiones en el hombre, junto con este otro médico, Edmundus King, todos ellos ingleses contemporáneos, y la historia recuerda como que la primera transfusión se hizo por Richard Lauer, ayudado por todos estos que he acabado de mencionar. Richard Lauer publicó este libro, ven ustedes, aquí está el año de la publicación, en 1669. Un tratado sobre el corazón y sobre el movimiento y color de la sangre, y sobre el tránsito del kilo, de cómo se transformaba en sangre. Este hombre construyó estas cánulas que él mismo diseñó, ¿verdad?, que eran de madera y tenían aquí tripa de gato. No había caucho, no había los modernos plásticos para hacer los equipos de venoclisis que ahora tenemos. Entonces sacaban las tripas de gato, las lavaban muy bien y se cortaban, eran los mejores tubos de infusión para unir las cánulas, una se insertaba en un donador y otra en el receptor. Sin embargo, en Francia habían estado haciendo lo mismo, y el doctor Denis de Francia pensaba que él había hecho la primera transfusión y rápidamente hizo un reporte en el año de 1666 y lo envió a una revista médica de la época, que eran las Philosophical Transactions, editadas en Londres. Entonces a Londres llegó el artículo, en esa época, desde Francia, y el editor de la revista era este alemán, Henry Oldenburg. La historia es muy interesante, porque resulta que Oldenburg, que era el que sacaba la revista y estaba al tanto de todos los experimentos en Europa para revisar los artículos y publicarlos, se había metido un poco en política y por esta fecha había sido acusado de alta traición. Entonces el rey de Inglaterra lo mandó a prender y lo encerró en la Torre de Londres en el mes de agosto de 1666 más o menos, que fue el momento en el que llegó el artículo de Francia a la revista. Entonces se publicó el artículo, vean ustedes aquí, era una carta donde está, que se relaciona con una nueva vía para curar enfermedades mediante la transfusión de sangre, escrita, enviada por el señor de Montmort, ¿verdad?, desde confesor del rey de Francia. Y está escrito por Denis, a quien se atribuye la primera transfusión, que era profesor de filosofía de matemáticas en Francia, en París, y llegó y se publicó en julio 22 de 1667, cuando el editor estaba en la cárcel. Entonces el editor no vio el artículo y los empleados lo publicaron. Salió. Y cuando Oldenburg después fue juzgado, unas semanas después, y se le encontró inocente, fue liberado. Entonces rápidamente se fue a su trabajo a ver qué había ocurrido con las revistas y se encuentra este artículo publicado y dice, ¿cómo están haciendo eso? A mí me consta que las primeras transfusiones se han hecho aquí en Londres y no en Francia. Por lo tanto, va de nuevo y se volvió a publicar, vean ustedes, en septiembre 23 de 1667, donde Oldenburg aclara que se publican estas comunicaciones de Francia, pero que a él le consta que en Inglaterra ya se habían hecho desde antes las primeras transfusiones de hombre a hombre. Esta es una ilustración que se supone que es la primera transfusión de Denis, donde él en Francia dice que era un hombre que estaba muy enfermo
y le habían pasado sangre de un cordero mientras le sacaban sangre por la otra. Entonces fue realmente un caso de exsanguíneo transfusión, porque con esa sacaban el exceso de humores discrásicos y con esta pasaban la sangre nueva para recuperar la salud. Vean qué interesante es entonces el periodo de transfusión en el año de 1666 a 1667, en que con unos pocos meses de diferencia transfundieron por primera vez sangre de animales a humanos y de humanos a humanos en Francia y en Inglaterra. Esto fue revisado después por Claude Perrot en Francia, y él hace más o menos una relación, y ahora muchos autores están de acuerdo que las primeras transfusiones realmente fueron hechas en Inglaterra y no en Francia, como se decía. El mismo Perrot, vean ustedes que en 1688, casi 20 años después de esas primeras transfusiones, sigue repitiendo los métodos en animales con las cánulas que se habían inventado por Richard Lauer, y a partir de entonces empieza a generalizar un poco la transfusión. Pero ¿qué ocurrió? Que el mismo Denis, unos meses después de la primera transfusión que tuvo, empezó a ver en las transfusiones de hombre a hombre graves accidentes y tuvo un caso de muerte después de la transfusión. Entonces eso alarmó a la comunidad médica e inmediatamente el rey de Francia dio orden de que se prohibieran las transfusiones. Y después el Parlamento inglés dio lo mismo y se prohibieron las transfusiones, y en unos pocos años quedaron prohibidas por las muertes que se empezaron a observar. Y prácticamente durante el siguiente siglo, que fueron los años 1700, o sea, todo el siglo XVIII, no se hicieron transfusiones y seguían haciendo, como ven ustedes aquí, en la segunda mitad del siglo XVIII, las sangrías que tenían prácticamente 2000 años. Y había todo tipo de caricaturas en torno a la sangre. Vean el mito de la sangre. Aquí están diciéndole, ánimo, Juanito, ¿verdad? Déjate hacer la sangría. Ánimo, ánimo, Juanito, para que te hagan la sangría. Vean ustedes, por ejemplo, cómo aquí al rey, ¿verdad?, se le inyecta sangre real, porque el rey de los animales es el león, y se pensaba que si se sacaba sangre del león, aquí la están sacando por sangría, ven, la están colectando en vasijas. Aquí ven ustedes el bisturí de sangría que se usaba en aquella época. Se colecta la sangre del león y con esas jeringas se le meten al rey, y aquí parecería ser posiblemente Napoleón, no lo sabemos, pero son caricaturas para inyectarle al rey la fortaleza del rey león, ¿no? Son caricaturas. Aquí hay otras caricaturas en Inglaterra más dramáticas. Esta es Inglaterra, Britania. Aquí simbolizada por esta joven mujer con su escudo de armas, y vean cómo para inyectarle ánimo le tiene que hacer también, le están tomando el pulso a los médicos de la época y tratar de hacerle una sangría o una transfusión. Aquí tienen ustedes otras escenas de sangrías en enfermos, y después vino la parte de obtener, por ejemplo, sangre de caballos para transfundir a los enfermos y los inicios de las vacunas. La transfusión tal vez se volvió a poner de moda hasta el siglo XIX, cuando en Alemania ese cirujano Bischoff se acordaba de los experimentos que ya tenían más de 100 años de antigüedad para tratar de revivir este método. Igual que el doctor Dieffenbach de Alemania, que a principios del siglo XX hicieron varias transfusiones. Pero nuevamente son los ingleses los que toman la delantera. Los ingleses siempre han sido excelentes en transfusión, y fue el doctor Blundell, que se sabe que inició incluso la autotransfusión. En mujeres de parto, en puérperas, en el momento del parto, perdón, colectaba la sangre del parto y mediante un embudo se las regresaba a las pacientes. Vean, aquí cesaba la mujer parturienta, colectaban en vasijas la sangre y luego las pasaban por este embudo y con esta cánula se las regresaban. Más o menos en los primeros años del siglo XIX. Hizo varios casos y logró bajar la mortalidad por hemorragia materna. Las mujeres se morían por hemorragia. Aquí tienen ya otras a fines del siglo XIX, otros intentos de transfusión para salvar a las mujeres moribundas por hemorragia posparto. Y se ideó después en Estados Unidos, por el doctor Fisi, que fue un gran cirujano, hacer disecciones en las arterias para meter cánulas y pasar volúmenes de sangre más grandes, porque las primitivas cánulas se tapaban con la coagulación. Entonces pensaron en agregarle sustancias anticoagulantes. Pero cualquier cosa que le agregaban, la sangre se coagulaba. Este médico, Braxton Hicks, en 1869, utilizó el fosfato de sodio para tratar de que la sangre no se coagulara. Pero vean ustedes que los primeros casos que usó el fosfato de sodio, se murieron 7 pacientes, envenenados por el fosfato de sodio. Entonces rápidamente fue prohibido y se usaron otras sustancias como el bicarbonato de sodio, el amonio,
el oxalato, la irudina, la acetona, hasta que a principios del siglo XX se descubrió el citrato de sodio. También a principios del siglo XX se explicaron aquellas muertes que habían ocurrido por transfusión con el doctor Carlos Landsteiner en Viena, que entre su laboratorio, en los químicos de su laboratorio, que eran veintitantos, empezó a cruzar las sangres y así descubrió que había dos sustancias diferentes. Le llamó aglutinógenos y aglutininas al plasma. Y le empezó con las letras del abecedario. La primera fue la A y la segunda sustancia fue la B, que son los grupos que tenemos en la actualidad. Pero había individuos que tenían las dos sustancias, el grupo sanguíneo AB, y hay otros que no tenían ninguna, y le pusieron la bolita. ¿La bolita qué es? ¿Cero o es O? Cero. ¿Por qué dicen que es cero? Eso lo estaban haciendo en Alemania. Entonces Karl Landsteiner hablaba alemán y anotaba en alemán, dijo sustancia A, de la sustancia B, las dos AB, ninguna, ohne antigen, que en alemán ohne quiere decir sin, carente de. Entonces la bolita es O, es el grupo sanguíneo O, y viene de la palabra alemana ohne, que significa no existe ningún antígeno. Así es que no es cero, no me vayan a decir cero después. Y así empezaron los primeros bancos de sangre. La doctora Winfried Ashby en los Estados Unidos fue de las primeras que desarrollaron técnicas de almacenamiento. El doctor Kreil desarrolló técnicas para infusión rápida mediante su técnica. Vean ustedes, aquí están las fístulas de Kreil, que se hacían conexiones de arteria a vena, se suturaban momentáneamente la arteria con la vena del receptor para pasar la sangre, y una vez que pasaba, otra vez se cortaban y se regresaban a los individuos. A alguien se le ocurrió que la sangre desfibrinada no se coagulaba. Entonces, se hicieron estas bombas de extracción y se ponían estas ventosas en los donadores y se sacaba con eso, se hacía presión negativa y la sangre trasudaba por la piel. Era una sangre desfibrinada y esos eritrocitos no se coagulaban. Obviamente esos aparatos se abandonaron hace muchos años. De otra forma se sacaban con las jeringas y se pasaban rápidamente, ven ustedes, mediante sangría a un embudo. La jeringa se metía al receptor, al paciente, y ese era el donador, pasaba la sangre y se le infundía inmediatamente para ganarle el tiempo a la coagulación. O se inventaron algunos aparatos para pasar la sangre rápido y no se coagulara, ¿verdad? El citrato de sodio, posiblemente el primero que lo descubrió fue un argentino que tiene muy poco mérito ahora y él fue realmente el que tuvo el mérito importante. Se han olvidado del doctor Luis Agote, pero él fue el primero en Argentina que descubrió la potencialidad del citrato de sodio. Y así las transfusiones que habían sido primero de animal a hombre en 1667, como la de Inglaterra, de Lauer y la de Denis en Francia, evolucionaron de hombre a hombre y volvieron a tomar una segunda etapa hasta 1818 con el otro inglés que fue Blundell. A partir de allí, en 1900 y 1901 se descubrieron los grupos sanguíneos con Landsteiner y se introdujo el citrato de sodio en 1918 por el doctor Hastings, aunque realmente fue Agote el que lo había descubierto, y de 1918 al 67 hubo avances técnicos en los aparatos que transfundían la sangre, se implementó transfusión de sangre de cadáver, y los avances en la preservación de sangre, en la que tanto trabajaron, sobre todo el doctor Mollison, para construir sustancias que mantienen los eritrocitos. En Rusia, en la Rusia comunista de los primeros años, se obtenía sangre de cadáver. Inmediatamente que moría un individuo, se metía en estas camas, vean, para que por gravedad bajara la sangre y se hacía una incisión yugular. Y por la yugular se sacaba la sangre del cadáver que se podía utilizar para transfundirla en enfermos. Aparecieron las pruebas cruzadas que se hacían inicialmente en vasijas de porcelana en la época de la Segunda Guerra Mundial, dispositivos que se usaron en México, ven ustedes en 1940, para transfundir, por ejemplo, sangres de placenta. Eso aparece en algunos libros de mexicanos. Por ejemplo, el doctor Ricardo Kirchner, que fue uno de los primeros transfusólogos en México y que fue uno de los fundadores de la Sociedad de Hematología, diseñó este aparato en 1940 que tenía una manivela, vean ustedes, con varios émbolos para estar pasando sangre rápidamente a los pacientes. Aquí hay transfusiones en México de 1930 con jeringas y llaves de 3 vías para pasar directamente de donador a receptor sin necesidad de preservación. Y había bombas también, ven, como las que ven ustedes aquí, para mejorar el flujo del donador al receptor directamente.
Otros usaban, como Lewison, sangre desfibrinada. Se usaba la sangre, se sacaba la sangre del donador, se batía con unas varillas de vidrio y se coagulaba. Entonces se le quitaba la fibrina y ya los eritrocitos desfibrinados se pasaban por estos métodos en un segundo tiempo para transfundir sangre desfibrinada y evitar que se taparan las vías. Esos son otros dispositivos. A mí todavía me tocó ver de residente esos frascos que había en el Instituto Nacional de Nutrición de vidrio, como se usaban en la época de los 40 y 50. Aquí tienen ustedes el frasco de Peset Yorca de 1945, que fue sustituido por las modernas bolsas. Vean ustedes cómo se sedimentaba la sangre en los bancos, en los frascos de vidrio. Se separaba acá los eritrocitos, las plaquetas, los leucocitos y el plasma. Esos eran los antiguos procedimientos. Aquí se publicaron muchos libros en el mundo, como este de 1930, de los procedimientos de transfusión de sangre, cómo se usaban jeringas con vaselina. Las jeringas se recubrían con vaselina para que no se coagulara la sangre. Y así con jeringas envaselinadas se sacaba del donador y se les pasaba al receptor, como se pueden ver en estas ilustraciones, para impedir la coagulación de la sangre. Y otros eran batirlas en vasijas para que la sangre se desfibrinara y se absorbían los eritrocitos que se transfundían directamente al enfermo. Por aparatos no podemos parar. Hubo miles de aparatos, tal vez había más aparatos que expertos en transfusión de sangre, hasta la transfusión, por ejemplo, por fontanelas en los niños, en los recién nacidos, se utilizaba la fontanela para inyectar directamente los eritrocitos y de ahí fueran absorbidos. Bien, entonces, un avance importante fue la aparición de la prueba de Coombs. Ese es el doctor Coombs, que era un inglés, realmente no era médico, era veterinario. Y él, con sus animales, empezaba a inyectar proteínas humanas para hacer la globulina de Coombs, o el suero antiglobulina humana, con la que se hace la moderna prueba de Coombs, que lleva su nombre. Quedó inmortalizado el doctor Coombs con esa prueba. Y después aparecieron las soluciones que se usan en las modernas bolsas, que fueron producto de las investigaciones, sobre todo de Mollison, de Lutit y de Maureen Young, que son las que usamos prácticamente desde 1943, con algunas modificaciones. Bueno, creo que unos breves minutos más para recordar que en México, desde el siglo XIX, hubo también intentos de transfusión. El doctor Manuel Carmona y Valle, y hay una calle que lleva su nombre ahí en la colonia Doctores, el doctor Manuel Carmona estuvo en Francia, como varios años después estuvo el doctor Rodríguez Mollado también en Francia. El doctor Carmona estuvo al lado del gran Brown-Séquard, que fue un gran médico francés, y al lado de él hizo experimentos de transfusiones de animales. Y cuando llegó a México, ven ustedes que en 1858 publicó en la Unión Médica de México algunos estudios sobre la transfusión sanguínea. Son las primeras investigaciones en nuestro país. Vean lo que dice el doctor Carmona. Los casos de muerte por hemorragia son desgraciadamente muy frecuentes en la práctica y su estudio es tal vez uno de los puntos más interesantes de la patología. Yo no pretendo hacer una descripción detallada de las diversas causas que puedan producirla, ni tampoco de enumerar todos los medios de que la ciencia dispone para dominar una hemorragia según la causa que la haya producido. La conducta que en esos casos deba seguir el médico está suficientemente indicada en los libros de patología. Y aquí empieza él a hablar de la hemorragia y de las transfusiones. Y vean ustedes que él hizo transfusiones de sangre de paloma a humanos. Se seguía probando en pleno siglo XIX la sangre de animales. Vean lo que dice Manuel Carmona. Se nos obliga a inyectar sangre solo de la misma especie. En el mayor número de los casos limita mucho al cirujano. No es fácil evitar la coagulación de la sangre porque basta el enfriamiento que se produce al salir de la vena para que se coagule. Se puede inyectar sangre de cualquier especie animal. Vean. Todavía a mediados del siglo XIX existía ese concepto. Se puede inyectar sangre después de haberla batido y desfibrinado sin que haya necesidad de preocuparse por su coagulación. Si no se tiene cuidado de arear la sangre y se inyecta sangre negra, la muerte sobreviene instantáneamente. Vean todo lo que ha evolucionado desde entonces. Aún así, con esos experimentos que sabemos que el tiempo no los ha consagrado, porque no era el camino correcto, el doctor Manuel Carmona y Valle fue uno de los grandes médicos mexicanos y de los grandes investigadores. Y se publicaron estudios de transfusión de sangre en México. Desde 1875 se hicieron varias transfusiones. En la actualidad están bien documentados qué médicos las hicieron desde 1845. Fue la primera, el doctor Viestegui, otras por el doctor Barceló y Villagrán, el doctor Fenelón,
el doctor de Belina, que era un polaco que llegó a México y trajo un aparato. Vean que entre 1845 y 1874, incluso por el doctor Lisiaga, que hay otra calle en la colonia de doctores, el doctor Lavisa, el doctor Andrade, hicieron transfusiones en México en el siglo XIX. El doctor Belina, Ladislao Belina, que era un polaco que llegó a México, ya venía titulado como médico de allá, y aquí volvió a titularse. Entonces, para volver a revalidar su título, tuvo que presentar una tesis en el año de 1876 en la Facultad de Medicina de México, y su tesis fue sobre 7 casos favorables de transfusión sanguínea. Una de las primeras investigaciones donde él probó este aparato que él inventó, que no era más que lo que ahora usamos como las famosas jeringas, ¿no? Y vean ustedes que este aparato ya tenía caucho, que era el material de moda en la época que se acababa de inventar el caucho, y con eso se hacía una pequeña bomba de infusión para pasar la sangre. Esos son los casos de Ladislao de Belina. Él había nacido en 1840 en Varsovia, se había doctorado de medicina en París y en Heidelberg, Alemania, hizo las primeras transfusiones, y cuando llegó a México, México se vio beneficiado con esas enseñanzas de Belina, y él promovió mucho la transfusión en nuestro país desde el siglo XIX. Desafortunadamente tuvo una muerte trágica, porque se contaminó durante una epidemia de tifo que eran muy frecuentes en la Ciudad de México, y murió en el año de 1890, como se pueden ver, a una edad relativamente joven, a los 50 años de edad. El doctor Broca, del área de Broca, que vemos en la anatomía del sistema nervioso central, Broca había avalado ampliamente con recomendaciones al doctor de Belina, y la Academia de Medicina de París avaló los experimentos de transfusión que hizo Belina, igual que en Heidelberg el doctor Van Helmont avaló perfectamente bien los casos de transfusión que hizo de Belina en Europa, y que este hombre nos trajo a México. Entonces conviene recordar como uno de los grandes precursores de la transfusión en México, o iniciadores, al doctor Ladislao de Belina, polaco, aposentado en nuestro país. Y vean que en su tesis, que presentó en 1876, termina su tesis con esas frases: la transfusión de sangre ha tenido resultados tan brillantes como indudables. Proseguirá con calma su camino para formarse una reputación universal y ser, como se puede esperar, uno de los mayores triunfos de la medicina moderna. Pues sí, el tiempo lo ha demostrado, ahora 2001. Ha aportado muchos beneficios, pero hay que recordar las frases de la antigüedad. Cuidado, no podemos transfundir cualquier tipo de sangre. Antes que estos beneficios, vamos a pensar en las complicaciones. Y haremos una práctica transfusional que realmente sea un triunfo de la medicina, si nos limitamos a que las transfusiones sean realmente las que se necesitan y seleccionamos la sangre adecuada. Creo que con esto terminamos la parte de historia, y vean cómo hemos enlazado lo que nos ha dicho el doctor Rodríguez Mollado de tanta modernidad, de estas complicaciones, y que confirma lo que durante 300 años se ha venido hablando de la transfusión. Con esto creo que todos vamos a tener una lección de que la próxima transfusión que querramos indicar, tenemos que ver si realmente era necesaria o va a ser necesaria, o la podemos evitar. Muchas gracias. Muchas gracias por tu